Amigos, soy el Titán y acabamos de llegar al Gandul, pero hace unos años que vine y no había esta valla ni estaba dentro del territorio militar. Pero vamos a intentar hacer una fotogrametría y si hay algún acceso lo intentaremos. Bueno amigos, pues aquí estamos en el despoblado del Gandul. Hoy día rodeado de terreno rústico y urbanizable, sería coto de caza y terreno militar, formando parte del campo de maniobras para vehículos pesados de las instalaciones militares de las canteras, que conserva ermita mudéjar, casa, torre medieval, palacio renacentista de los marqueses del Gandul, y en la conocida necrópolis del Gandul encontramos este mausoleo circular típico de los Alcores y todos los idólmenes que datan del Calcolítico. Y como pueden ver, parece que se encuentran escrituras de distintas épocas, que permanecen inéditas y sin estudio, ya que no se ha vuelto a excavar desde 1982 en el trabajo de Fernando Amores y Víctor Hurtado. Y en esta ocasión he podido tomar perfectamente este edificio circular con todos sus detalles, como su planta o su cripta, que estáis viendo ahora mismo ahí delante y que tiene una disposición muy peculiar de filas intermedias, aprovechando al máximo el espacio, y que recibe el nombre de columbario. Es un elemento restaurado. Soy Kelvin y estoy aquí para presentaros el mundo virtual. Les presento la fotogrametría del mausoleo circular de la necrópolis del Gandul, con su columbario, como os decía, con líneas intermedias. Columbario viene de palomar o paloma, de columba en latín y no de tumba, del griego montón de tierra, timbos, como túmulo, del latín tumulus, sepulcro levantado en la tierra. Se excavó y restauró por el Departamento de Arqueología de la Universidad de Sevilla con Lorenzo Perdigones y Justo Cuenda, avisados por Manuel Saavedra Palmeiro, capitán general de la Segunda Brigada Región Militar, que puso a disposición de la excavación a soldados del acuartelamiento cercano del campo de maniobras para vehículos pesados de las instalaciones militares de las canteras. También podemos apreciar en la misma roca madre muchos elementos de cantería, formas, agujeros, incluso los apliques arquitectónicos clásicos del mundo romano decorativos. Incluso podemos apreciar dónde colocaban las inscripciones, que serían en honor a la familia aquí yacente. Ahí está el edificio romano, la estructura de la necrópolis o el mausoleo, como el mausoleo circular de Carmona. Y ahora verán por qué eligen estos lugares. Aparte de tranquilo y bello, da perfectamente a la llanura, con vista a las montañas, y aquí el llamado dolmen del Vaquero. Vamos a visitarlo, vais a ver el sitio. Este lugar no se puede visitar, ¿de acuerdo? 5.000 años de historia y más de 2 siglos de expolios nos esperan. Dice la Enciclopedia Británica que la arqueología, además de ser una ciencia, es un arte, una aventura física, pero también espiritual. Esto que veis serían parte de las excavaciones de las cámaras de este tolos llamado de las canteras. Como ven, su pasillo tiene la peculiaridad de ser arqueado, en forma de piel de toro o lingote de Keftiu cretense, que sería excavado ya por Bonsor en 1902 y por Hurtado y Fernando Amores por 1982, dejando los pozos de excavación que veis aquí. De las 4 tumbas encontradas, las 2 de la derecha tenían, aparte de restos humanos y cerámica, con un humilde ajuar de un puñal de cobre y un brazalete de arquero de piedra pizarra. Y en los túmulos cercanos se encontraron el carro votivo de Bencarrón y los 7 marfiles, además de los ídolos de los Alcores con su pack de mini ajuar.
Precisamente serían las etapas menos conocidas de la historia de la provincia de Sevilla, siendo la necrópolis la más reconocida desde principios del siglo XX. Entre túmulos descubrieron en los Alcores pervivencia desde el Bronce Pleno a la época medieval, desapareciendo los restos calcolíticos desde épocas posteriores a la era cristiana y preindustrial. Seguramente por la moda que desataron los primeros pioneros de la arqueología como Bonsor y Schulten. Y nos encontramos en el Tolos o Cueva del Vaquero, que viene siendo excavado por Jorge Bonsor desde el 19 de abril de 1902, cuando en una tardía noche tormentosa nos cuentan que los guardias de la dehesa les dieron la noticia de un percance entre los excavadores Rafael Pérez Barrera y José Sola, que discuten sobre el descubridor de la Cueva de los Vaqueros, que fue uno de los vaqueros quien se lo comunicó a José Sola, que excavó la cueva encontrándola por una precisa descripción de ser un pozo bajo una piedra grande. La entrada al corredor de 10 metros con 65 centímetros estaba colapsada desde la cuarta losa, encontrando un anciano hispano sepultado, y la primera cámara expoliada, pero la segunda cámara intacta. ¿Saben qué es una hierofanía? Hieros, lo sagrado, y faneia, manifestar, del griego, la manifestación de lo sagrado. Construido con esquisto en laja, transportadas de la sierra de al menos 80 kilómetros. Y es que estos túmulos, del latín tumulus, sepulcro levantado en la tierra, y sepulcro del latín contrario a pulcro o bello, por lo fúnebre, de sepelio, sepelire, entierro, honra fúnebre, son realmente algo importante por su clima, resonancia, iluminación y la dimensión y orientación que están diseñados con la yarda megalítica con respecto a los paralelos y meridianos, orientado al sol en solsticios y equinoccios. Hola, amigos. Soy Kelvin y estoy aquí para presentaros el mundo virtual. Las poblaciones calcolíticas del Alcor del sur a norte, según Escarcena en 2020, son con centro neurálgico en el Gandul, Alconchel, Alunada, Rancho del Surdo, Alcaudete, El Acebuchal, Santa Marina, Brenes por el Camino, Campo Real, la propia Carmona, La Batida y Ranilla. Otras importantes serían Utrera, Araal y las de la carretera La Campana junto a Arcorbones, de las Cumbres Primeras y de San Pedro, que están preparándose para un próximo documental. La necrópolis calcolítica del Gandul, en los Alcores, con sus monumentos funerarios, se consideran un distrito de necrópolis, como sucede en Valencina, en la otra orilla sevillana del Guadalquivir, en el Aljarafe, siendo dos centros poblacionales, los más representativos del Bajo Guadalquivir, considerando a Marroquíes Bajos en Jaén la más destacada del Alto Guadalquivir. Carmona correspondería al sector norte del Corbones y el Gandul, situado a unos 25 kilómetros de la costa en la Ensenada Marina, a una jornada de camino, controlaría el margen izquierdo del Corbones y el Guadaira, correspondiéndose con la ubicación perfecta para Iripo, o la ciudad turdetana del Guadaira, que controlaría las ciudades hermanas hacia la desembocadura del Guadalquivir, explicándose así las monedas híbridas de Iripo, Oripo, Ilipa Magna, Sisipo, Set, que aseguraban la desconocida ubicación de Iripo cercana al Guadaira. Hola amigos, soy Kel Titán y hoy estamos en el dolmen del Vaquero. ¿Qué os parece esta hierofanía? Justo en el asiento en que me encuentro. Esto es increíble. Esta construcción tiene miles de años. La tranquilidad, la resonancia, la frescura y esta conexión con la naturaleza, como es controlar los rayos del sol, sería en la antigüedad
experiencia, una tecnología mágica, ¿verdad? Y es que a esto se le denomina arte megalítico, lo que supone la arquitectura, la música, la pintura y la escritura. Así predefinían cómo hacer sus elementos arquitectónicos para que englobasen el arte megalítico. Aunque la hierofanía que aquí muestro puede ser de procedencia moderna, ¿veis el reflejo detrás mía? Observen esto. Tengo el sol en mi mano. Dicen que el tragaluz se hizo en tiempos modernos para solucionar el problema de la iluminación, pero también dicen que encontraron un pozo bajo una losa y esa losa tendría una apertura para pensar que era un pozo. Pero ahora vamos a relacionarlos con los otros entornos calcolíticos. Me es muy posible que este enclave de 4.000 años aproximado pueda llegar hasta el Neolítico. Las entradas de los ríos de Ayamonte y los campos de menires de la Janera en el río de Guadiana, o en el río Guadalquivir o Tarteso, Valencina y el Aljarafe y el río Guadaira, un perfecto enclave atlante y tartésico, con Gripo, el Gandul, y cuya presencia fenicia queda demostrada en los marfiles de Bencarrón con influencia orientalizante babilónica, precisamente de los marfiles de Nínive, que tienen un largo historial entre los siglos IX y VII a.C., con el grupo de Nimrod y las restauraciones de Sennacherib y su nieto Asurbanipal en el siglo VII. Toda esta información está también en el grupo, en la página y en la web y el YouTube de Kelpitán. Y finalmente, en la zona de los dólmenes, tenemos una especie de estructura erosional de carcarenita o algún tipo de caliza, una roca curiosa y esta extraña formación que además, si puedo, van a ver que es circular, concéntrica, con esto en el centro. No sé exactamente qué es, si será natural o no. Parece que sí, ¿no? No sé qué dirán los expertos geólogos y arqueólogos. Una estructura de círculos concéntricos en el Gandul con covachos o aperturas de erosión del agua hacia el fondo, como una fuente. Les presento aquí las fotogrametrías inéditas de las estructuras desconocidas de la necrópolis calcolítica del Gandul. Es en el trabajo de Pascual Barea en el que aparece un mapa con interrogación de Juan Manuel Navarro Domínguez de la Asociación Benvaso, apareciendo una estructura desconocida con una interrogación que tengo el placer de compartir libremente independiente como una práctica de fotogrametría que me posibilitó ir más allá en el terreno y en el trabajo de campo sacando sus medidas, con más de 10 metros de diámetro, un interior de una profundidad de 1,5 metros, casi 3 metros de largo por 1,66 y colmatado en su interior de tierra y piedras del terreno, recordando algún tipo de fuente manantial o surgencia en los terrenos kársticos que se sitúan cerca de los dólmenes de las canteras y del Vaquero, y en los que encontramos aún más disposiciones rocosas líticas que podrían ser de gran antigüedad. Si estos fuesen los restos arrasados de los cimientos del poblado calcolítico de la antigüedad, y según Pascual Barea, la ciudad que coronaba el Guadaira era Iripo, en las proximidades de la zona del Cerro del Torruño, de los cuales, después de analizar la etimología de Gandul y de Torruño, como Gandul de Canon y el topónimo de Torruño, evidencia una torre o castillo. Y ya por último, situados, ahí están los dólmenes.
Ahí está la primera estructura de piedra lineal arriba y aquí abajo una segunda estructura con bastante cantería o forma. Y una curiosidad, que en el terreno tenemos al menos varias oquedades en el terreno de la necrópolis que seguramente sean de las excavaciones antiguas de las tumbas de Bonsor. Al menos 3 hundimientos, 3 ondulaciones bastante redondas. Aquí sobre la misma mesa del Gandul, de piedra, que Ramón Méndez Pidal lo hacía venir del prerromano Ganda o Pedregal, llamado árbol del Gandul. Y ahí tenemos otra. Joan Coromina lo confundiría con el árbol del tabaco, tabaco moruno. Y desde Rodrigo Caro a Joaquín Pascual Barea lo interpretan como un tipo de retama espinosa o aulaga. Se ha supuesto desde el andalusí, desde el arameo, vamos a buscar más, o desde el kikongo como guandu. No parece haber más, pero vemos aquí este camino antiguo. Solo hay que ver lo viejo que es este olivo para ver lo viejo que es el edificio. Seguidme hasta Iripo. Estamos aquí en el olivar del Torruño. Los asirios someten a Tiro liberando a Tarsis. Los cartagineses e ibéricos convivían con turdetanos y rápidamente se hispanizaron con los romanos a lo largo de los 200 años de las guerras púnicas. En todo ese tiempo la necrópolis del Gandul fue de gran importancia. Y aunque el topónimo aparece en las reparticiones alfonsinas del siglo XII y XIII, el significado coloquial para Gandul es truán, el que vive del engaño, estafador, sinvergüenza, y proviene del francés truand o del galo trugant, por lo que evidentemente no es local. Hola amigos, estamos en un bosquecillo y fíjense en estos detalles que he encontrado. Esto es lo que se llama cárcava, abierta por las lluvias, como pueden ver. Y estoy en ella porque se colmata, pero en esta tenemos la peculiaridad de que encontramos perfectamente visibles los estratos. Estratos de lo que serían, evidentemente, restos romanos. ¿En dónde? Bueno, pues esto es un lugar que fue ciudad romana y hoy es un simple campo. Dicen que en este campo aún se esconde un anfiteatro romano y que el topónimo del Cerro del Torruño se corresponde con una antigua torre o castillo, la ciudad de Iripo, localizada por la famosa inscripción de la Torre Mocha del castillo de Otíbar o el castillo de Llaver, significando Otíbar, el alto del río, y Iripo, la ciudad del río impetuoso. Así que concluyo que Gandul, no de Candur truán, que viene del galo, sino del árabe canun, la ley del griego canon, regla o vara de medir, reglas de medición, proporción y comportamiento, canun y Gandul pueden significar ley literal y generalmente, usada como ley política, ley científica y en general para su uso coloquial, como en frases comunes, estar bajo la ley, yakun tat al canun, ya que el término estafa, haitial, fraude, mutal o al-mutaharib, evasor, son términos árabes que no comparten para nada ni la raíz ni el cognato, o sea, que no son de la familia, ni tampoco con los de la ley islámica o la sharia o la jurisprudencia islámica, la fiqh o el al-faqih, el legislador o experto. Así que considero a Gandul el lugar del canon o la ley, procedente del término griego canon arabizado como canún, lugar trasladado tras la Reconquista al castillo de Marchinilla y el Gandul. ¿Qué os parece el Gandul? Porque el Titán.